Respecto a la justicia, a este sistema de fiscales, que como les digo siempre, es un sistema endeble, que no brinda garantías, que se presta a arbitrariedades, de acuerdo al principio del secreto fiscal, de acuerdo al principio de la especialidad de la carpeta fiscal, de la especialidad del secreto de la carpeta fiscal, si querés, con más completitud. Es decir, quedan blindados en su órbita de acción los fiscales sin tener en ese proceso de la formalización de una investigación fiscal ningún tipo de control, de contralor. Entonces, el daño se produce y una vez que se produce el daño, recién ahí se puede recurrir, entre comillas, porque es increíble que se pueda recurrir a una actuación fiscal. Sucede que queda homologada por una sentencia judicial que le da el ropaje judicial para habilitar a la interposición de recursos. Bueno, esto pasó con la fiscal Alicia Guione. Caso lamentable, ¿no? El caso de Penadez, de Gustavo Penadez, el ex senador de la República. Sabido es que tiene su condición de homosexual, pero condición homosexual manifiesta, confesa, y lo involucran en una serie de episodios muy oscuros, muy aberrantes, tristes. Lo vinculan con la explotación de menores, con relaciones sexuales abusivas, relaciones sexuales con menores, estupro, abuso de menores, violación, pero también como integrante de una organización que delinque con la prostitución infantil. Todo eso no fue probado hasta la fecha, de parte de esta fiscal que solicitó de modo agraviante, desde el código, por supuesto, del proceso penal actual, pero de modo agraviante de parte de esta fiscal y de parte de los integrantes de la Cámara de Senadores y del presidente de la República anterior, solicitó la suspensión de los fueros del senador Penadez y el propio senador Penadez de modo agraviante también para la Constitución, solicitando que le quiten los fueros, cosa que no corresponde. Ningún senador y diputado puede solicitar le quiten los fueros, le suspendan los fueros, porque los fueros no son del senador ni del diputado, sino que son de sus representados. Y por lo tanto tiene que existir, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, directamente una acusación judicial ya de parte de juez, una acusación penal de la comisión de un delito grave tipificado por el juez de la causa, eso dice el artículo 114, solicitándole con el envío de ese expediente a la Cámara de Senadores, solicitándole a la Cámara, en este caso de senadores, podría haber sido de diputados si era un diputado, que tenga a bien considerar la posibilidad de suspenderle los fueros o no. Es un derecho facultativo de la Cámara que corresponda, en este caso la Cámara de Senadores, de tomar la decisión de suspenderle los fueros o no. A su vez, todo esto en mérito de lo que dice el artículo 93 de la Constitución, cuando plantea que por una inconducta, por delitos graves, un senador o un diputado pueden ser suspendidos en sus fueros, eso que se llama el juicio político, en verdad mal llamado juicio político. Se trata de una potestad jurisdiccional que tiene la Cámara, es el único órgano competente desde el punto de vista administrativo, en este caso, para tomar la decisión de suspender los fueros de un senador o de un diputado, según sea el caso, para que quede a disposición de la justicia, dado que nuestros legisladores tienen fueros parlamentarios, es decir, no tienen por qué disponerse a la justicia amparándose en los fueros. Por eso, el juez, cuando emite la acusación ya judicial de un delito grave tipificado, es decir, está con precisión tipificado ese delito grave, recién en esa circunstancia, en esa situación, mediante la acusación criminal que el juez comunica al Ministerio Público y Fiscal, y éste le comunique
a la Cámara correspondiente, ésta podrá decidir por sí o por no, en esa circunstancia, para que quede a disposición de la justicia, tomándose en cuenta que en nuestro derecho y en nuestro derecho penal y procesal penal no se admite el enjuiciamiento en rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede enjuiciar a una persona si no está presente. Si la persona imputada, acusada, está ausente por X motivo, no puede ser juzgada, no puede continuar ese juicio. Por eso se solicita la suspensión de los fueros de un diputado o de un senador. Pero en este caso no se configuró esa hipótesis porque primero no hay un juez que acuse con precisión la comisión o la presunta comisión de un delito grave ya tipificado por el juez y enviándole la solicitud de suspensión de los fueros a la Cámara para que quede a disposición del juez en lo penal y entonces así iniciarle el juicio penal de acuerdo a esa denuncia de una tipificación penal que el juez asume de acuerdo a la apertura de la causa como una tipificación penal precisa de un delito grave, y esa suspensión es para que quede a disposición del juez e iniciar ya el juicio penal. Hasta la fecha no hay ningún juicio penal, está en trámite esta formalización fiscal, esta actividad administrativa, Alicia Ghione, llena, llenísima, repleta de desavenencias con la justicia, no se configura el delito, no se logra tipificar ningún delito porque no se encuentra prueba, dado que los testigos, a su vez también protegidos por el secreto fiscal, otro tema que contraviene al debido proceso que establece la Constitución de la República, generó todo esto, la protección de los testigos, el abogado, tres abogados pasaron en este pseudo juicio contra Penades y se retiraron porque se encontraban inermes ante la protección de testigos, no podían acceder a la aportación probatoria, no podían acceder a la identidad personal de los testigos e investigar, por ejemplo, de dónde provienen esas denuncias, qué prueba aportaron, el origen de la prueba. Nada de eso pudieron tener los abogados defensores de Penades, por lo tanto, encontrándose inermes, renunciaban a esta causa. Lo cierto es que la fiscal de corte ordenó investigación con sumario a Alicia Ghione tras denuncia de abogados de Penades. Las denuncias señalan que el contenido de uno de los celulares de la carpeta de investigación está repleto de actividades sexuales en las cuales participan menores de edad y evidencian delitos graves, pero no precisamente de Penades, sino de los testigos que dieron testimonio contra Penades, como fue el caso Romina Celeste, Mastro Pierro, el hijo de la fiscal Alicia Ghione, llevando a cabo actividad sexual con menores de edad, prostitución infantil, una organización de prostitución infantil acá en Uruguay, en España, relaciones con menores. La fiscal de corte, Mónica Ferrero, ordenó una investigación de urgencia con inicio de sumario a la fiscal Alicia Ghione, que tiene a su cargo la indagatoria del caso contra el ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, imputado por 22 delitos sexuales contra menores de edad y hasta ahora no se encontró nada. Se dan cuenta que esto es un, pero enorme disparate y despropósito para con nuestra justicia, para con la objetividad del proceso judicial, para con la imparcialidad de un proceso judicial, un despropósito para con la vida política del país, en definitiva, porque la condición de homosexual no es delito, pero de la condición de homosexual de Penades parecería, hasta ahora, hasta la fecha, que se ha usufructuado un relato de delitos cometidos por el senador. Se ha usufructuado un relato delictivo que acusó falsamente al senador, falso testimonio. Romina Celeste está presa, precisamente por eso, por simulación de delito y falso testimonio, pero contra Yamandú Orsi, no contra Penades, comprobándose que eran falsos testimonios. Confesaron Mastro Pierro, confesó Romina Celeste, que habían mentido contra Penades. Confesó el delito, si bien la confesión no hace plena prueba, es un indicio probatorio muy importante
y recogiendo el indicio de testigos, de otros testigos, se configura claramente el delito de simulación de delito, por ejemplo. Y no pasó nada, los encubrió Alicia Guione. ¿Se dan cuenta de a qué nivel puede llegar este sistema endeble arbitrario del cui prodest que yo les decía, del encubrimiento del delito? ¿Cómo un fiscal más a la sombra, en este caso esto salta porque es ante una figura renombrada, de mucho relieve público, como fue el ex senador Gustavo Penadez? Ya digo fue porque ya no es senador, una figura de altísimo renombre público, toma relevancia, pero imagínense la miríada de situaciones en las que se encubren testigos, falsas declaraciones, pruebas circunstanciales que se acumulan de una y otra manera y arman un puzzle simulando que eso es una carga probatoria, porque el fiscal así lo decidió y le comunican la acusación penal fiscal definitiva al juez de homologación. Es terrible este sistema fiscal. Yo insisto que el sistema es malísimo y en este caso, claro, salta a la luz con este hecho relativo a Gustavo Penadez por la relevancia pública que tiene esa figura y evidentemente salta el caso de esta fiscal que ahora va a ser sometida a la justicia a través de la fiscal de corte, Mónica Ferrero, que ordenó una investigación y un sumario, con inicio ya de un sumario, es decir, un proceso sumarial administrativo para suspenderla en sus funciones, le quitarán el goce salarial. Y bueno, esto es motivo de un despido, por un lado, y de la comisión de delito de que vaya presa, por ejemplo. La decisión se tomó tras la denuncia penal presentada por los abogados Laura Robato y Homero Guerrero, abogados de Penadez, por lo que consideran un cúmulo de gravísimos hechos, los cuales surgen del contenido del material existente en la carpeta fiscal, precisamente. Todo este material estaba guarecido, protegido en esa carpeta fiscal, protegida por el secreto de la carpeta fiscal que establece el nuevo Código del Proceso Penal y que nos fuera entregado el día 6 de septiembre del 2024. Es decir, a las resultas de una acusación penal, de una formalización o de la dilación ya muy larga en el tiempo, se presentan recursos contra esa actuación y están establecidos de modo muy vago en el nuevo Código del Proceso Penal. Por eso se demora años también todo esto y no se da con aquella, digamos, con aquel alarde argumental de que estos juicios iban a ser breves, celéricos y con plenas garantías y no se iba a demorar en el tiempo. Tampoco se cumple eso, porque es vago el Código del Proceso Penal en cuanto a la disposición de plazos y a su vez a la vía recursiva contra actuaciones fiscales que quedan inconclusas, que no resuelven la situación. Todo esto ha sido un agravio, desde ese código, un agravio a la Constitución, a todos nosotros, pero también esta situación de Penades es un agravio al sistema político, a la estabilidad del sistema político, del cual participó el expresidente de la República, siendo cómplice de este apuro inconstitucional, suspendiéndole los fueros sin responder a la hipótesis constitucional que establece el artículo 114 de la misma, y se generó todo este aquelarre, todo este disparate, este bochorno. Los denunciantes señalan que el contenido de uno de los celulares de la carpeta de investigación está repleto de actividades sexuales en las cuales participan menores de edad y evidencian delitos graves, pero no de Penadez, sino de los testigos contra Penadez. A su vez, hay un audio en el que Alicia Guione le recomienda que no pierda ese celular y que proteja toda la información al propio Mastropierro, quien le había confesado que eran mentiras todo lo que había testimoniado o atestiguado contra Penadez. A su vez, socio de esa especie de organización para delinquir, de esa organización de sexópatas que actúan con menores, socio del hijo de Alicia Guione. Mastropierro es socio de esa empresa sexual con el hijo de Alicia Guione, a quien también encubre. Por lo tanto, acá no hay objetividad, no hay imparcialidad tampoco. La fiscal es acusada de entorpecer en funcionamiento
Perdón, la fiscal es acusada de entorpecer el funcionamiento del bien jurídico, la administración de justicia y de violar flagrantemente el principio de objetividad, claro, de objetividad que está íncito en su calidad de parte del proceso penal. Vieron que acá tiene que decir la fiscal de corte en su calidad de parte, porque no puede decir el principio de objetividad al que se deben los jueces. El principio de objetividad es el principio al que se deben los jueces, de acuerdo al Código General del Proceso, de acuerdo al ex Código del Proceso Penal, a los principios generales del proceso. El juez debe ser objetivo, no debe tener interés personal, como sí lo tenía Alicia Guione. En este caso, un interés personal, pero Alicia Guione es fiscal. Los fiscales tampoco tienen que tener un interés personal. Por lo tanto, viola la objetividad que está íncita en la actividad de las partes en un proceso penal. La investigación a la actuación de Guione está a cargo del fiscal de flagrancia, Diego Pérez. Por eso, por ejemplo, si un abogado es acusado por un delito, no se puede defender a sí mismo, porque es parte interesada. Todo eso obedece a la objetividad de las partes en un juicio. Todas las partes deben estar instaladas en calidad de sujetos jurídicos que defienden sus derechos, pero son objetivos en cuanto a la defensa. No se pueden autodefender a no ser que la parte decida desarrollar su autodefensa, pero no en calidad de abogado, si lo es, sino simplemente defendiendo sus derechos personales, pero no las autoridades del Estado, fundamentalmente los magistrados, los jueces, y en este caso los magistrados fiscales, digamos, no pueden desobedecer al principio de la objetividad. Alicia Ione desobedeció al principio de la objetividad. Como lo hacen, dicho sea de paso, de modo flagrante en la Fiscalía de Lesa Humanidad, Gustavo Percivale y todos los integrantes, que prácticamente son cuadros del MLN y del Partido Comunista. Percivale, Gustavo, no me acuerdo si se llama Gustavo, ahora dije Ricardo Percivale, creo, ¿no? Yo para los nombres de pila, la verdad que no tengo buenas baterías. Bueno, yo creo que ha quedado claro de qué se trata, precisamente con esta situación de penadez, con esta situación bochornosa ahora que se le plantea a Alicia Guione, encubridora de los delitos de su hijo, de los delitos de Mastropierro, de los delitos de Romina Celeste, de los delitos de quién sabe cuánta gente, encubriendo todo esto en el secreto de su carpeta fiscal. ¿Y cuánto hace que está el tema Penades? Más de 2 años. Y Penades, con tobillera, prisión domiciliaria, no se logra determinar a ciencia cierta qué delito cometió. De la cantidad de testigos, todos prácticamente, excepto dos que se manifiestan vagos también, es decir, tienen vaguedad en las declaraciones, se confirmó que eran falsos. Por lo pronto, de 11 testigos presentados, 9 eran falsos, dos aparentemente también, no tienen rigor probatorio. Entonces, todo esto obedece a un pésimo sistema de justicia penal. Yo traje esta causa, este asunto, no solo por el caso Penades, no solo por el caso Alicia Guione ahora, sino para que vean de qué manera arbitraria, de qué manera tan parcial y peligrosa se mueve esta justicia fiscal en nuestro país porque desobedecimos desde nuestros legisladores la representatividad que tiene nuestro régimen republicano y democrático cuando le otorga la Constitución al Poder Judicial los plenos poderes judiciales para llevar a cabo la justicia penal y la justicia en otros órdenes o disciplinas del derecho, por supuesto, pero en materia de justicia penal es de vital importancia, es una zona muy sensible del Estado de Derecho y la Constitución establece a texto expreso desde su artículo 12 al artículo 23 que la actividad de la justicia penal, la aplicación de justicia, la integración de justicia penal, corresponde a los jueces en la órbita del Poder Judicial y no a los fiscales. Esto hay que derogarlo de una vez por todas porque ocasiona este grave perjuicio a la ciudadanía uruguaya.